Bueno, hola polluelos de segundo año. Hoy vamos a hablar de embriología genital. Era el tema de la UP1 que me había quedado. Les recuerdo algo. Recuerden que nosotros habíamos llegado en embriología genital, habíamos hablado de entre el Solari y el Lachman de los distintos estadios, y habíamos quedado de que podríamos reconocer dos periodos, el indiferenciado y el de diferenciación, con 4 etapas. En el periodo indiferenciado, una etapa pregonadal, donde les expliqué, eso ya se lo expliqué, cómo se formaban y cómo migraban las células germinativas primitivas. Y después una etapa de gónada primitiva, que es lo que vamos a dar ahora. Y después la diferenciación gonadal primaria, la diferenciación sexual primaria o gonadal, y después la diferenciación sexual secundaria o ducto genital. Esos eran los 4 periodos. Repito, el pregonadal, el de gónada indiferente, el de diferenciación sexual primaria o gonadal, y el de diferenciación sexual secundaria o ducto genital. Vamos al primero. El periodo de gónada indiferente se da entre más o menos la 4ª semana y la 6ª semana en los varones, y entre la 4ª y la 8ª semana en las mujeres. En este momento nosotros tenemos, tanto hombres como mujeres, tenemos una única gónada, la gónada indiferente, que va a tener estructuras derivadas de las 3 hojas germinativas. Por ejemplo, derivado del mesodermo intermedio o gononefrótomo, nosotros tenemos la cresta gonadal, en el mesonefros. Es una prominencia del mesonefros que se reconoce en el embrión en esta semana. Esta es la cresta gonadal. Después, del mesodermo lateral, que forma el celoma intraembrionario, nosotros vamos a tener un epitelio que reviste esta gónada indiferente, esta cresta gonadal, que se llama epitelio celómico. Y de este epitelio celómico, derivado del mesodermo lateral, surgirán por invaginación los cordones sexuales primarios o indiferenciados, que invaden toda la gónada, desde la corteza hasta la médula de la misma. Estos son los cordones sexuales primarios. Bien. Pero todavía esta gónada necesita algo más. Necesita que sea invadida por estas células, las germinativas primitivas que habíamos dicho que derivaban para Solari del epiblasto, para el Lachman del endodermo, que migraban, que se originaban en la base del alantoides en la 4ª semana, hacia la 5ª semana, utilizando el mesogastrio o mesenterio dorsal, llegan hasta la altura de la gónada y en la 6ª semana invaden la gónada. Estas células se sitúan entre los cordones, en la cresta gonadal, y así estas células que son de origen endodérmico o epiblástico, son las células germinativas primitivas. Y eso, esquemáticamente, es una gónada indiferente. Tiene todos esos componentes. Necesita todos esos componentes para transformarse en un testículo o un ovario cuando se produzca la diferenciación. ¿Ok? Si quieren copiar, ahí lo tienen. A partir de la 7ª semana comienza la diferenciación del embrión del testículo, o sea, la diferenciación en el embrión masculino. El perfil génico que debe tener es, el genotipo es SRI positivo como sexo génico, sexo cromosómico XY y sexo cromatínico, cromatina sexual negativa. Ese es el genotipo del varón. En estas condiciones se va a dar la cascada génica que ya explicamos, con determinados genes que se van a activar y determinados genes que se van a inhibir, y comienza el desarrollo del testículo. Para que se desarrolle el testículo, a partir de esta gónada indiferente, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El epitelio celómico se irá revistiendo, ¿no es cierto?, el testículo, y luego este epitelio celómico formará la túnica vaginal. La cresta gonadal va a originar el intersticio gonadal, y como genera el intersticio gonadal, en este intersticio gonadal va a terminar generando a las células de Leydig, que son las células intersticiales. Con respecto a los cordones sexuales primarios, los
corticales van a involucionar, van a ser reemplazados por tejido conectivo, y ese tejido conectivo que reemplaza a los cordones sexuales primarios corticales va a formar la túnica albugínea del testículo. O sea que la túnica albugínea derivará de los cordones corticales que involucionan, mientras que los cordones medulares evolucionan, se desarrollan, los cordones sexuales primarios medulares, y originarán cordones seminíferos que cuando se canalicen formarán los túbulos seminíferos. En estos cordones seminíferos se desarrollarán las células de Sertoli. Finalmente, de las células germinativas primitivas surgirán las espermatogonias. Y entonces, si yo tengo una gónada revestida por una túnica vaginal, debajo de esa túnica vaginal con una túnica albugínea, con cordones seminíferos con células de Sertoli, con un intersticio que tiene células intersticiales de Leydig y con espermatogonias, o sea, células germinativas entre estas células de Sertoli y de Leydig, nosotros vamos a tener un testículo, o sea, la gónada primitiva o gónada indiferente se va a transformar en un testículo. Copien si quieren. Finalmente, en el embrión femenino, dado el perfil génico, la dosis génica, el genotipo sexual, SRI negativo como sexo génico, XX como sexo cromosómico y cromatina sexual positiva como sexo cromatínico, en estas condiciones, si volvemos a la gónada indiferente, esta se va a desarrollar en el ovario, en un ovario, en el cual el epitelio celómico que en el varón originaba la túnica vaginal, originará en la mujer el epitelio ovárico. Los cordones sexuales corticales que en el varón involucionan, en la mujer también involucionan y forman la túnica pseudoalbugínea. Pero los cordones medulares, que en el varón evolucionan y dan los cordones seminíferos, en la mujer también involucionan y forman la médula ovárica. Que es una zona de tejido conectivo laxo con capilares. Entonces, algo que ocurre en la mujer y que no ocurre en el hombre es que se genera una segunda generación de cordones corticales que llaman cordones secundarios, son corticales, estos rodean a las células germinativas primitivas y van a formar los folículos ováricos, las células foliculares en la corteza. O sea que los folículos ováricos y las células foliculares van a derivar de esos cordones corticales. Con respecto al intersticio gonadal, que en el varón origina las células de Leydig, en la mujer forma las células tecales que rodean a los folículos ováricos. Y con respecto a las células germinativas primitivas, que en el varón originaban a las espermatogonias, en la mujer originarán a las ovogonias. Conclusión. Lo que nosotros estamos viendo es ese tema que yo ya les mencioné de las homologías embrionarias. ¿A qué llamamos homologías embrionarias? Llamamos a aquella homología embrionaria a aquellas estructuras del hombre y de la mujer que se consideran homólogas por derivar del mismo primordio embriológico, de la misma estructura embriológica que de acuerdo al genotipo se diferenciará hacia determinado fenotipo o hacia otro determinado fenotipo. Entonces, por ejemplo, las células tecales de la mujer se consideran homólogas de las células de Leydig del varón porque ambas derivan del intersticio gonadal, o sea, ambas derivan del mesodermo intermedio. Las células foliculares de la mujer
se consideran homólogas de las células de Sertoli y del varón porque ambas derivan del epitelio del mesodermo lateral. En el caso del varón, a partir de los cordones sexuales primarios medulares. En el caso de la mujer, de los cordones sexuales secundarios corticales. Con respecto a las ovogonias, se consideran homólogas de las espermatogonias porque ambas derivan de las células germinativas primitivas. Y con respecto a la túnica albuginia, la túnica pseudoalbuginia se considera homóloga de la túnica albuginia del varón. El epitelio ovárico se considera homólogo de la túnica vaginal del varón. Y así lo que nosotros estamos viendo es que a partir de un mismo primordio embriológico, las estructuras, cuando se produce la diferenciación sexual, pueden derivar hacia estructuras típicamente femeninas o típicamente masculinas, de acuerdo al perfil génico y a la expresión de esos genes y a las hormonas generadas por la expresión de dichos genes. Copien si quieren. Bueno, esto sería la embriología gonadal. Próximamente les voy a subir una segunda parte donde les voy a explicar la embriología ductal y genital. Siempre te miro a vos. Porque vos sos como mi papá. Bien, papi, bien.